Bueno, en esta serie de cápsulas con la doctora Sonia Alda vamos a debatir unos minutos sobre el tema de Brasil, el Cono Sur y el liderazgo regional. Se ha hablado mucho de quién lidera América Latina. Otras regiones, Europa, pues se habla de Alemania, en otros momentos la Segunda Guerra Mundial pues estaba Reino Unido, ¿no? ¿Hay algún líder destacado en la América Latina que conocemos? Se habla de Brasil, Argentina querido, México no puede, no sé. México no puede, no quiere, pero bueno. O no quiere, o no quiere. A ver, yo creo que Brasil ha sido históricamente el eterno aspirante a asumir el liderazgo nacional, regional, y que si no lo hacía era por, en fin, no asumir los costos, además de las ventajas, los costos que lleva implícito. Yo creo que se ha ido marcando históricamente las limitaciones, el liderazgo o no liderazgo que realmente no ha ejercido Brasil hasta la década pasada, ¿no? Yo creo que ahí con Lula se inicia un proyecto premeditado y auténtico, a mi modo de ver además muy bien diseñado, muy bien fundamentado, perfectamente claro de cómo se diseña esa forma de liderazgo, y a mí me parece extraordinariamente acertado y además necesario, me parece, la región. Todo el mundo además Lula logra convencer incluso a la opinión pública internacional de ese liderazgo y de su capacidad de proyección. Y cuando, esto yo creo que eso también con la frivolidad, ¿no? De, pues no sé, de los más media o de las propias sociedades actuales, como de repente Brasil está en la cumbre, presente en todo el mundo, pues igual, otra vez, ¿no? Del cenit a una caída al foso. Pero y esa es la pregunta, pasa con Lula, luego viene con Dilma, ¿es una caída natural? ¿Es un bombardeo de liderazgo? Porque pareciera que estos dos generaron una dinámica perversa de corrupción y de ahí para atrás no había habido. No sé, el cuestionamiento sobre la complicidad más allá de las apariencias. Yo creo que has dado una clave. Mira, uno puede morir de éxito, y yo creo que es lo que les ha pasado a ellos, ¿no? Y murieron de éxito porque en el momento del éxito y cuando ellos, yo creo que convencieron, y yo creo que tenían el proyecto, tienen esa convicción, y creo que además se han dado pasos de transformación importantísimas en el Brasil. Pero volvemos otra vez siempre que la referencia a los problemas estructurales. El desarrollo del Brasil en buena parte ha seguido basándose en una economía extractivista, los problemas de corrupción política históricos y endémicos, que son sistémicos, han seguido permaneciendo. Y todo esto, estas continuidades que quedaban siempre un poco, bueno, difuminadas por el entusiasmo de los momentos de cambio, pero sin suficiente calado, cuando llegan momentos de crisis, estalla todo por los aires. Y entonces te mueres del éxito, pero por la caída que te pegas, como decías tú, al foso, ¿no? Que te partes la crisma. Y México decía algunos analistas, es un país desestructurado. Samuel Huntington lo incluye, ¿no? Es un país desestructurado, no se sabe dónde está. Muchas veces se habla de América Latina y se ignora a México, pero es que México pareciera que también se excluye de América Latina. No quiere, no puede, le interesa más su relación con el norte. El análisis de México es muy particular. Es interesantísimo, es que es una especie, o sea, es decir, yo creo que durante mucho tiempo, también históricamente, ha renegado de América Latina, ¿no? Y además, pero una especie como de esquizofrenia, porque también el discurso inaugural de todo presidente mexicano es mirar hacia América Latina, nuestros hermanos latinoamericanos, y cuando acaba el debate, el discurso, se da la vuelta, empieza a mirar al norte, y entonces todos desarrollan así su presidencia, ¿no? Con lo cual esto, claro, limita extraordinariamente lo que yo creo que son, en fin, capacidades potenciales extraordinarias para haber podido ejercer un liderazgo que incluso compitiera con Brasil y que hubiera sido bastante interesante esa competencia. Sin ser determinista geográfico, la posición de México no le complica el liderazgo. Vamos a decir, México donde está Perú, México donde está Argentina o México donde está Brasil, ¿sería otro México? Pues es posible, pero a ver, o es la propia idiosincrasia de la dinámica política mexicana. Pongamos que en el siglo XIX puede que sí. Que puede ser que sí, que México sería otro México, pero en un mundo global de la comunicación y la capacidad de tener presencia, si quieres, en toda la región, no, porque yo creo que México va a seguir igual, va a seguir mirando hacia el norte y ahora tendría la posibilidad, incluso con esa posición que estamos ubicando en un extremo de la región, bueno, ser un interlocutor de todo lo latino en Estados Unidos, no de lo mexicano, de todo lo latino. Eso ahí, la posición geográfica incluso sería ventajosa. Por eso digo, aquí aprovecharía el tema. Pero tampoco.
Y Argentina, bueno, Argentina con sus más y sus menos y sus vaivenes, pero también es una potencia similar a estas dos, en espacio, bueno, no tiene tantos habitantes, pero en importancia, vamos a decir que puede ser en muchos factores el tercer país. Ya. ¿Por qué Argentina tampoco abandera este liderazgo? Bueno, yo creo que en la región hay se mide algo que también, que es que hay que hacerlo, hay que contemplarlo, y es lo que te comentaba de Brasil, que uno tiene que mirar los costes que esto significa y los tiene, es decir, ejercer el liderazgo tiene costes muy importantes. Y en el caso de la Argentina, es que tiene una historia muy convulsa, tuvo aquel pasado dorado de Perón, y desde aquello yo creo que ellos siguen aspirando, ha habido incluso una especie como de sueño popular de en algún momento regresar a aquella posición y a aquella preeminencia que incluso... De hecho, casi todo el mundo se denomina peronista, ¿no? Sí, O sea, sí. O reformador, o peronista sí. más tradicional. Sí, exacto. ¿Siguen en esa discusión? Sí, siguen en esa discusión, y además yo creo que también... el fenómeno del peronismo, este sería otro tema, pero es que es una cosa que yo creo que solamente pueden entender los argentinos, incluso hay algunos que reconocen que tampoco. Son peronistas, pero no lo entienden. Pues no lo entienden. Entonces, bueno, a ver, yo creo que la historia de Brasil de Argentina es una historia muy convulsa que no le permite estas curvas que tú dibujabas también cuando mencionas Argentina. Bueno, tú necesitas cierta estabilidad y sostenibilidad, que en el caso de Argentina es que no ha sido posible. Y en esta última década, además, por ejemplo, con la cuestión de los Kirchner, lejos de intentar en un momento de bonanza hacer una proyección hacia el exterior, ha habido casi un recluimiento y una política exterior extraordinariamente pobre, ¿no? Por motivos ideológicos, fundamentalmente, que han limitado muchísimo esa proyección internacional que podría haber tenido el país en un momento de bonanza. La pregunta también sería, ¿es necesario que alguien lidere América Latina o no? Porque pareciera que, ya hablamos en el primer programa de las distintas Américas Latinas que hay. Hay grandes potencias como la que hemos nombrado, también está Perú, y está Colombia, y está Chile, y luego hay pequeños países como los centroamericanos, Uruguay, Paraguay y otros, Guyana y el Caribe, que no hemos dicho de él, que necesitan, algunos necesitan liderazgo, otros no. ¿El liderazgo es una condición sine qua non para salir de esto o facilitaría los procesos? Yo creo que es imprescindible. Y en el caso de América Latina particularmente. Es decir, el desarrollo histórico de la región ha sido basado en el ensimismamiento nacional. La Guerra Fría, el flujo de relaciones que se establece es que es una cosa también realmente increíble, cómo tú puedes dibujar un mapa con Washington, por razones obvias, en el que en los puntos de relación iban y venían cada capital latinoamericana con Washington, pero ha habido una... Pero eran binacionales, no eran multi. No. Pero incluso ni siquiera muchas, no eran tan importantes las binacionales con tu vecino como con Washington. Como con Washington. Bueno, alguien puede decir, bueno, es que esta era la Guerra Fría, y hombre, pero no tienes por qué anular tus relaciones con el vecino. Es decir, hay un ensimismamiento nacional que yo creo que solamente a través de un liderazgo se puede potenciar una imprescindible y necesaria relación interregional. ¿Tú defenderías ese mismo razonamiento desde Washington? Pues sí, te lo digo de verdad. Yo creo que sería fomentar el proceso de según qué momento, pero yo ahora mismo sí, ahora quizás la Guerra Fría no era momento, por supuesto que no, pero, porque sería un bloque aliado, pero exacto, en un mundo globalizado ahora... En un mundo global, y sobre todo América Latina y el resto de las potencias necesitan un interlocutor. Esto le daría mucho más poder y peso de capacidad de negociación a la región respecto a los otros, y el otro, el de fuera, Europa o Estados Unidos, para él es mucho más fácil la posibilidad de negociar con uno que con todos y por separado. De hecho, no hay posibilidad de hacerlo. Y si te das cuenta, las relaciones que al final Europa estaba empeñada en hacerlo de un actor a otro, ha tenido que renunciar a la sal y ello. pimienta, la seguridad, el narcotráfico, las amenazas, las maras, el crimen organizado, ¿seguirían esa misma lógica de efectividad en un mundo liderado latino a no liderado? Es que no hay otra. Es decir, ahora mismo, teniendo en cuenta que todas las amenazas que tú has nombrado son transnacionales, si no haces también una forma de combate acorde al tipo de amenaza que tienes, no es posible combatir. Es decir, cualquier intento particular de hacerlo es inútil. Si no hay un liderazgo que facilite y favorezca uno o varios, ¿no?, que empieza a fomentar a través de iniciativas este tipo de relaciones multilaterales, no funciona. No funciona. Y es bueno, ahí han visto, ¿hace falta un liderazgo o no hace falta? Parece ser que sí.
Tampoco tiene que ser único, puede ser varios. Hay potencias suficientes en la región que podrían tomar esa iniciativa y por circunstancias históricas o diversas no lo han hecho, y sobre todo los más desamparados son los países pequeños. Bueno, estas son las interrogantes que quedan con algunas conclusiones que ustedes han oído. Vamos a cerrar aquí y vamos a seguir con otras cápsulas con igual o más interés que este.